Gracias. Bien. Durante la semana, hermanos, había estado elaborando algunos mensajes que yo quería compartir con ustedes este día domingo. Y tenía en mi corazón yo predicar de 9 cosas que todos los días debemos de hacer. Cosas prácticas pero importantes. Y leyendo la Biblia, hermano, no sé si le ha pasado que cuando comienzas leyendo la Biblia, a veces como que el Señor no te revela cosas y pasas de largo y sigues leyendo. Pero estaba yo leyendo, hermanos, aquí, y Dios agarró mi corazón con este capítulo 2 del libro de Jeremías. Dios llamó mi atención y me puse a meditar y el Señor no me dejó, no me soltó y yo tenía un mensaje preparado, pero Dios me ha guiado a predicar de este capítulo 2 del libro de Jeremías y pude ver algunas cosas aquí que quiero que veamos en la lectura. Dice la Biblia en el versículo 1: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová. Primero quiero que veamos, hermanos, aunque mediante el mensaje se desarrolle, vamos a ver algunas cosas que quiero dar énfasis para que podamos aprender de ella, algunos cuantos principios que quiero compartir con ustedes. Pero vemos, hermanos, que Dios le dijo a Jeremías qué predicar. Jeremías no escogió qué predicar. Dios le reveló un mensaje a Jeremías y Jeremías ahora tenía de parte de Dios un mensaje que predicar. Quiero, hermanos, en esta tarde poderles recordar a ustedes que es mejor que Dios escoja el mensaje que el hombre escoja el mensaje. Cuando uno escoge el mensaje, uno corre el riesgo de que Dios no hable. Pero cuando Dios escoge el mensaje, sin duda alguna que Dios va a hablar al pueblo. A veces no consideramos un mensaje importante por el hecho de que no nos vemos inspirados, motivados por nosotros mismos para predicar determinado mensaje, tópicamente alguna cosa que encontremos exquisitez para exponerla. Pero he descubierto, hermanos, que cuando Dios nos llama la atención a través de su palabra y nos revela algo, Dios quiere que su pueblo escuche algo. Dios tiene algo en esta tarde para mí, Dios tiene algo en esta tarde para usted. Y yo creo, hermanos, que Dios escogió esta palabra para que yo en esta tarde la predique a usted. Quiero llamar su atención en esto. Simplemente, cuando Dios, hermano, nos da su palabra para predicarla, cuando Él nos dice qué predicar, yo puedo estar confiado en que Dios va a hablarle a su pueblo. Y yo, mi deseo, hermano, es que Dios sea quien nos hable. A veces usted se va a dar cuenta cuando nos subimos al púlpito, uno puede darse cuenta cuando uno está hablando nada más y no es Dios quien está hablando a través de nosotros. Realmente es un verdadero compromiso predicar la palabra de Dios, porque estamos predicando el libro sagrado de Dios. Yo no puedo predicar de mis ideas, de mis pensamientos, de mis filosofías. No puedo predicar las cosas que yo siento, las cosas que yo creo que usted debe de escuchar, las cosas que yo creo que usted debe de hacer, las cosas que yo creo que en las que te debo de reempujar a que hagas. Yo no puedo hacer eso. Yo me puedo equivocar e incluso hasta dañar a la persona con la palabra. Pero si yo predico la palabra de Dios conforme a lo que Él me ha dicho, yo puedo confiar y puedo predicar con tal confianza, porque es Dios quien me ha dicho que predique este mensaje. Ahora, yo he orado al Señor y le he dicho, mi Dios, bueno, ¿qué quieres que predique de aquí? ¿Qué es lo que hay que agarrar de aquí? Y quiero darles, hermanos, 4 cosas en esta tarde como introducción de lo que le pasó al pueblo de Israel. En esta lectura podemos ver varias cosas bien interesantes, hermano, y me llamó la atención varias cosas de esta lectura, porque le dijo el Señor a Jeremías, ve y dile a mi pueblo esto. ¿Qué era lo que Dios quería que su pueblo escuchara, hermanos? La primera cosa que Dios quería que Israel escuchara era que recordaran cómo ellos eran cuando recientemente el Señor los sacó de Egipto. Cómo era su comportamiento y actitud hacia Dios. Cómo era su corazón hacia Dios. Cómo era su andar con el Señor en el principio. El Señor quiere recordarle a su pueblo Israel de lo que Israel hacía en el principio, cuando apenas fue librado de la opresión en la que estaban esclavizados por largos años. Y Dios, hermanos, a través de su palabra nos va a revelar algunas cosas importantes. Primero quiero que vean lo que dice el versículo 2. Dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. ¿Qué es lo que Dios le está recordando, hermanos, a Israel a través de Jeremías?
Dios le recuerda a Israel: me acuerdo, dice así, cuando tú eras fiel a mí. Cuando en tu juventud tú me eras fiel a mí. Y hermanos, esto me puse a pensar, y me puse a pensar en mi vida, en que cuando yo conocí al Señor. Yo no sé si usted tenga alguna experiencia cuando apenas se convirtió, pero yo sí me acuerdo, hermano, que cuando apenas me convertí al Señor, no anhelaba otra cosa más que serle fiel al Señor Jesucristo. No anhelaba otra cosa más que yo preocuparme, hermano. Anhelaba constantemente de ser fiel a mi Señor. Dios dice en su palabra que Israel fue fiel en un momento a su Dios. Cuando eras fiel, dice la Biblia. Pero esto está hablando del pasado, de historia. Ahora está hablando este libro, porque este libro de Jeremías, hermano, es un libro que está hablándole Dios a través de Jeremías a su pueblo rebelde, que nunca quiso nada con Dios, que no quería acomodarse con el Señor. Entonces en este capítulo 2 yo pude notar que Dios le recuerda a Israel cómo eras fiel a tu Dios. Y yo creo, hermanos, que esto aplica también a nosotros, porque podemos nosotros dejar de ser fieles a Dios. ¿Puede el cristiano dejar de ser fiel? Sí, lo puede dejar de ser. ¿Puede el cristiano dejar de cuidar su comunión con Dios? Puede descuidar su comunión con Dios. Dios, hermanos, nos exhorta a través de esta historia, de este mensaje, a que no dejemos de ser fieles al Señor. Que cuando comenzamos, hermanos, también yo recuerdo que Pablo le predica a la iglesia de Galacia y les dice a ellos: miren, hermanos, ustedes corrían bien. Comenzaron por el Espíritu, pero acabaron por la carne. Comenzaron con mucho fervor, comenzaron siendo fieles al Señor, pero ¿qué les pasó? Ahora ya terminaron en la carne. El capítulo 2, el capítulo 3 de Gálatas nos explica eso, que ellos comenzaron sirviendo al Señor bien, los hermanos de Galacia, pero algo pasó con ellos, que dejaron de cuidar su comunión con Dios y terminaron mal. Hermano, no se nos olvide que si nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios, podemos terminar mal. No siempre, hermanos, el hecho de que estemos en la iglesia es síntoma de que esté nuestro corazón al 100% con Dios. Yo creo, hermano, que cada día debemos de cultivar esa parte de nuestra vida, ser fieles a Dios. ¿Fieles a qué, pastor? Fieles a leer la Biblia todos los días, fieles a orar todos los días, fieles a tener comunión con Dios todos los días, fieles a estar con Dios todos los días, fieles a dar testimonio de Él en cada momento. Dios, hermano, le recuerda a su pueblo. Dice: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Pero ya esto es historia. No, ya no eres fiel. Antes sí eras fiel, pero ahora ya no eres fiel. Está diciéndole el Señor: antes Israel era fiel a mí, antes sí tenía ganas, antes sí tenía ánimo, pero ahora ya no es fiel hacia mí. Y hermano, qué triste ha de ser para cada creyente ya no sentir las mismas ganas de seguir siendo fieles a Dios. Hermano, va a haber gente que se va a desanimar. Va a haber gente que ya no va a querer seguir en las cosas de Dios. Algunos ya van a dejar de venir a la iglesia. Algunos no van a querer, no tienen el mismo ánimo. Pero hermanos, no dejemos de ser fieles al Señor. ¿Qué otra cosa podemos ver? Dice la Biblia: de la fidelidad de tu juventud. Y luego, ¿qué vemos? Del amor de tu desposorio. ¿Qué era, hermanos, lo que vemos aquí? Que Israel amaba al Señor. Cuando recientemente Dios sacó a Israel de Egipto, hermano, dice la Biblia que Israel tenía amor, tenía ese amor por Dios, y dice: del amor de tu desposorio. Cuando tú me amabas a mí, cuando yo era tu prioridad, cuando buscabas cómo agradarme a mí, cuando buscabas cómo glorificarme a mí, es lo que está diciéndole Dios a Israel. Cuando yo era tu prioridad, cuando era ese esposo amado, anhelado, deseado. Y hermanos, esta analogía que Dios utiliza, dice la Biblia, en el amor de tu desposorio. Oh, queridos hermanos, que la mayor motivación de cada creyente sea el amor al Señor Jesucristo. Muchas veces, hermano, queremos que la gente nos vea a nosotros, los predicadores, y se muevan por lo que nosotros decimos, se motiven por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros hablamos, y a veces hasta tratamos de imponer cosas en el corazón de la gente y decirles qué hacer o qué no hacer. Mira, hermano, cuando amamos al Señor, no se va a ocupar que nos anden gritando y regañando, no se va a ocupar que nos anden señalando nada. Cuando uno ama al Señor, hermano, uno solito quiere hacer las cosas. Pero dice el Señor: del amor, cuando tú me amabas a mí.
¿Qué le pasó, hermanos, a la iglesia en el libro de Apocalipsis capítulo 2? ¿Qué le dijo el Señor a una de las iglesias de las que se les envió el mensaje? Y le dice: acuérdate de tu primer amor. ¿Sí se acuerdan del mensaje? Acuérdate de tu primer amor. Y hermano, yo no sé de usted, cuando apenas se convirtió, ¿qué tal andaba usted desmotivado? ¿Alguien se acuerda de eso, hermano? O yo no sé cuánto yo tengo, ya voy para 11 años que estoy en los caminos de Dios. Y hermano, yo recuerdo cuando apenas me convertí, allí en el rancho en Hanford, donde yo me encontraba, hombre, hermano, todos los días oraba. Antes de subirme al tractor, yo me ponía a orar, memorizaba versículos, andaba ahí cantando en los corrales, predicaba en los corrales, oraba por el rancho, oraba por la gente, pedía por mis amigos, tenía un deseo de ir a predicar. Luego comenzamos ganando almas ahí en Selma, California, empezamos a tocar puertas. No mucho tiempo después yo quería compartir del amor de Cristo, que todos supieran del amor del Señor. Oh, hermano, yo quería hacer eso. Y ahora esto es lo que le pasó a Israel. Ese amor se le perdió, ese amor se apagó por Cristo. Hermanos, en esta tarde yo quiero decirte a usted que no se apague tu amor por Cristo Jesús, porque vamos a caer en el religiosismo, vamos a caer en la mediocridad. Y no queremos una iglesia mediocre, hermano. No queremos un cristianismo apagado, donde vengamos con caras tristes y largas. Yo no sé de usted, querido hermano, pero yo tengo un Dios en el cielo que me dice que me ama y que me salvó y me perdonó, me limpió de mis pecados, me salvó del infierno, me dio un nuevo corazón, me dio un nuevo espíritu. Tengo muchos motivos para amar a Cristo y no dejarlo de amar. Es mi deseo cada día, Señor. El día de hoy yo quiero seguirte amando tanto como nunca jamás, Señor, que yo te pueda amar. Y hermano, es el deseo para usted y para mí como hombres, amar al Señor. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ama al Señor, varón. Si amas al Señor, vendrás a la iglesia. Si amas al Señor, vas a leer su palabra. Si amas al Señor, vas a abandonar el pecado. Si amas al Señor, vas a limpiar tu casa. Si amas al Señor, vas a ser fiel. Si amas al Señor, vas a salir a tocar puertas. Si amas al Señor, vamos a ofrendar, vamos a diezmar, vamos a apoyar misiones. Cuando amamos a Dios, no nos necesitan decir: haz esto. Yo lo hago porque amo y doy. Amén, mis hermanos. Eras fiel, me amabas. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Dice: cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Cuando Israel tenía fe en Dios, anduvo por un desierto en tierra no sembrada, tenía fe en el Señor. Y hermanos, cuando Dios repite las cosas es porque quiere que prestemos atención. Dice 4 veces la Biblia: el justo, ¿por qué va a vivir? Y otra vuelta: el justo por la fe va a vivir. Y otra vuelta: el justo por fe. Y dice así la Biblia, 4 veces lo dice así: el justo por su fe vive. Entonces, ¿cómo se vive para Dios? Por fe. ¿No es cierto eso? ¿Por qué vivir por fe? Porque no queremos depender, mis hermanos, de las cosas materiales. Porque el peligro de apegarnos a las cosas materiales es que estas nos pueden alejar de Dios, estas nos pueden alejar del Señor. Vivir por fe, hermanos, es confiar plenamente de que Dios se va a encargar de todas mis necesidades. Vivir por fe significa que voy a tomar decisiones basadas en glorificar a Cristo y en honrarlo al primero antes que a nadie. Vivir por fe es como lo que Cristo enseñó en Mateo capítulo 6. Mirad los lirios, cómo crecen y Dios los viste. Mirad los cuervos, no saben ni trabajar y Dios les da de comer. Miren esto, el Señor Jesucristo nos enseñó y nos dijo: miren esto, miren esto, miren esto. Y Dios se encarga. ¿Cuánto más a nosotros, hermano? Entonces Israel caminó en un desierto en tierra no sembrada. Ellos tenían fe. Y hermanos, déjenme decir una cosa: ¿será por fe que vamos a seguir? ¿Será por fe que vamos a seguir adelante? ¿Será por fe que vamos a seguir esperando la venida de Jesucristo? Mi hermano, no dejes de alimentar tu fe. ¿Cómo viene la fe? Escuchando la Biblia. ¿Cómo viene la fe? Leyendo este libro. ¿Cómo viene la fe? Probando a Dios y vas a ver que Él es fiel. ¿Qué otra cosa, hermanos, podemos ver con Israel? Verso 3, fíjese lo que dice el Señor: santo era Israel a Jehová, primicias de sus
nuevos frutos. ¿Cuál era el deseo de Israel? Ser santo delante de Dios. ¿Sí o no, mi hermano? Ser santo delante de Dios. ¿Qué significa ser santo? ¿Ser perfecto? No. Somos falibles, hombres falibles, no somos infalibles. Dios es infalible, pero el hombre es falible. Nosotros, cuando se refiere a santidad, significa alejarnos del pecado, de separarnos del pecado, de no permitir contaminación en nuestra vida. O sea, no permitir que nuestro corazón se contamine, nuestro espíritu se contamine con pecado. Cuidar mucho la santidad. Y yo creo, hermanos, lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, que sin santidad nadie va a ver al Señor. Y usted me dirá, hermano, bueno, pastor, ¿cómo yo puedo ver la mano de Dios sobre mi vida? Adquiere santidad, santidad adquiere limpieza, limpieza adquiere pureza. Y cuando vengan estas cosas, hermano, Dios va a empezar a usarnos y va a empezar a hacer cosas grandes. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? En el libro de Josué capítulo 3 versículo 5 dice la Biblia: santificaos, porque mañana Jehová hará cosas grandes con vosotros. ¿Qué le dijo Dios a Josué en el capítulo 7? Ve y santifica el pueblo. ¿Cuántas veces no vemos en la Biblia cuando Dios les decía: santifícalos, límpialos, purifícalos? Hermanos, muchas veces que venimos a la iglesia y como que venimos, no sé, medios ahí, como aquello, como el otro, muchas veces porque hay pecado en nuestra vida. Eso es lo que sucede. Yo no estoy tratando de ser especuloso con lo que usted haga, pero asegúrese de que sea su prioridad buscar santidad. Amén. Buscar santidad. Hermanos, mire, las iglesias crecen en más hoy en día, hay tanta gente por aquí y todo por acá, y muchas cosas han cambiado, hermanos. Los hombres han cambiado el mensaje, la doctrina torcida se ha metido, iglesias están predicando cuantas cosas falsas que no son sanas doctrinalmente, y estamos viendo, hermanos, una gran proliferación de iglesias en crecimiento. Pero ven como quieras, vístete como quieras, vive como quieras, sé quien tú quieras, solamente tú ven, deja tu diezmo, deja tu ofrenda, deja tu dinero y órale, aquí estás, no hay problema. Le ponen la música que quiere escuchar la gente, y vemos todo eso, hermano, y vemos la gente torcida, vemos la gente que creen que la salvación se pierde, creen que la salvación aquí, y muchas cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas cosas hoy en día, hermanos, el cristianismo de hoy está muy bajo. Pero yo le puedo decir una cosa, querido hermano, que a Israel le pasó algo. Israel dejó de ser santo al Señor. Hermanos, nosotros no queremos dejar de practicar la santidad, la consagración, la separación del mundo. No debemos dejarla de practicar. Ahora que vemos estas 4 cosas como introducción, vemos que era fiel, vemos que amaba al Señor, vemos que caminaba por fe, vemos que quería ser santo. Pero ¿qué es lo que pasó? Ahora Dios le hace una pregunta a su pueblo. Dice la Biblia, versículo 5, ¿qué maldad hallaron vuestros padres? ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Es una pregunta que Dios hace. ¿Qué hallaron en mí? Y hermanos, yo pregunto, ¿habrá algo malo en Dios que nos haga daño a nosotros? No creo que haya nada malo en Dios como para no quererlo servir, ¿verdad que no? ¿Hace daño acercarse a Dios? ¿Daña nuestra vida buscar a Dios? No nos hace daño acercarnos a Dios. Algunos creen que esto es asunto de fanatismo, es asunto de locos, es asunto de gente que le hace falta allí una tuerquita para apretar bien acá. No. Dios dice, ¿qué mal hallaron en mí sus padres? ¿Hubo algo malo que encontraron en mí? Y no hay nada malo en Dios, hermano. Los malos somos nosotros. Los pecadores somos nosotros. Los perversos somos nosotros. Los impíos somos nosotros. Nosotros nos desviamos, nos corrompemos. Nosotros nos apartamos. En Dios no hay maldad. Dios es santo. Dios es bueno. Él nos ayuda, Él nos levanta. Pero qué mal hallaron, dice el Señor, qué mal hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí. O sea, se alejaron de Dios y no se acercaron al Señor.
Qué bárbaro, hermano. ¿Qué sucedió con este pueblo? Esto, hermano, habla de la insensatez, de la dureza del corazón, de la rebeldía y obstinación del ser humano. ¿Cómo se alejaron de Dios? ¿Por qué se alejaron de Dios? Si Él los rescató, si Él los sacó del infierno, los sacó de la opresión, los sacó de la esclavitud, los libró de la amargura. Y qué curioso, hermano. En el Éxodo capítulo 2 dice la Biblia que ellos clamaban a Dios para que les enviara un libertador. Los sacó de allá y salen para afuera y ahora se alejan de Dios. ¿Qué maldad hallaron en mí que se alejaron de mí? ¿Qué vemos entonces en la Biblia ahora aquí, hermano? Vemos a un pueblo simplemente que se alejó del Señor sin razón alguna. Hermano, no tenemos razones para alejarnos del Señor. No tenemos ninguna razón que justifique el alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, es bueno. El acercarme a mí, decía el salmista. Vean el Salmo 73, fíjese lo que dice la Biblia. Salmo 73. Salmo número 73, fíjense lo que dice la palabra del Señor allí. Versículo 28, 73, 28, ¿qué dice ahí la Biblia? 73, 28, ¿sí lo tiene? ¿Qué dice ahí? Pero en cuanto a mí, es acercarme a Dios. Es el bien. Hermano, el acercarnos a Dios, ¿cómo es? Está bien. Jóvenes, acércate a Dios porque te va a hacer bien. Varones, acerquémonos a Dios porque nos es el bien. Hermano, yo me siento tan a gusto, me siento tan fortalecido, me siento tan bendecido cuando camino cerca de Dios. ¿Qué más podemos ver en esta lectura, hermano? En forma de meditación, en forma de exhortación, mensaje exhortativo que estoy compartiendo hoy con ustedes. Primero dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Ve al versículo 6 lo que dice la Biblia. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? No, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y no sembrada, donde dice despoblada por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. ¿Qué está diciendo aquí? No pensaron, no se acordaron de mí. No se acordaron que yo los rescaté, no se acordaron que yo fui misericordioso con ellos. Lo que está diciendo aquí, y no dijeron ¿dónde está Dios? Y hermanos, Dios está en donde mismo. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo misericordioso. Hermano, ese Dios que ha escuchado tus oraciones, ese Dios que a ti te sanó, te rescató, sigue siendo el mismo. No se ha hecho viejo, no se va de vacaciones, no desatiende, Él sigue estando ahí. El Señor está diciendo aquí, y no dijeron ¿dónde está Dios? Que nos sacó de la tierra de Egipto, que nos hizo subir por un desierto despoblado, un desierto con sombra de muerte. ¿Dónde está el Señor? No pensaron, no meditaron en lo que Dios había hecho en las vidas. Versículo 7, y dice la Biblia así: y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Ahora vemos aquí, hermano, que cuando entraron a la heredad que Dios les promete, ¿qué encontró Israel? Abundancia, encontró bendición. Encontró bendición, encontró provisión del Señor, pero vemos, hermano, que la abundancia les hizo daño. La prosperidad les hizo daño. ¿Por qué les hizo daño? Porque dice que contaminaron la heredad de Dios. ¿Cómo la contaminaron? Siendo malagradecidos con Dios, olvidándose que el que les dio la bendición fue Dios. Hermano, no se nos olvide de nosotros que el que bendice es Dios. No se nos olvide que el que nos da es Dios. El que nos sustenta es Dios. Mira, hermano, Él nos da la fuerza para hacer lo que hacemos. Dios te da la habilidad y el don y la capacidad de desarrollar lo que usted desarrolla en su trabajo. Dios te da la capacidad de ganar lo que ganas. Dios te da la fuerza para que camines, muevas tus pies, porque si Él quiere, pueda, hermano, el día que Dios quiera, simplemente hasta aquí. Pero no se nos olvide que Dios es quien nos da. Él es el que nos bendice. Gloria al Señor Jesucristo, porque Él nos bendice. Dice la Biblia, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Apreciable iglesia, no se nos olvide que las abundantes bendiciones Dios nos las da.
Si tenemos algo es porque el Señor es bueno. Si algo tenemos es porque Dios es bueno. Hermanos, el Señor le dijo a su pueblo, no te olvides. En Deuteronomio, fíjate lo que dice la Biblia. Deuteronomio, mi hermano querido, en el versículo 11 del capítulo 8, fíjese lo que dice el Señor ahí en su palabra, capítulo 8, versículo 11. Deuteronomio dice así: cuídate de no que olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca ¿qué? Tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre de hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído toda esta riqueza. ¿Qué el Señor está diciendo aquí a su pueblo? Hey, yo te doy la riqueza, yo te doy el poder, yo te doy la abundancia. Hermanos, gracias por la casa que tenemos, gracias por la cama en la que dormimos, gracias por los frijoles que comemos, gracias por las frutas que comemos, gracias por las carnes que nos comemos, gracias por las tortillas que nos comemos, gracias por la almohada en la que acostamos nuestro oído, gracias por el agua que tomamos, gracias por el techo que nos sustenta, gracias por el carro que nos lleva, gracias por los billetes verdes que traemos, gracias por la cuenta que tenemos en el banco, gracias por la esposa que nos sirve, gracias por el baño que tenemos, gracias por la yarda que tenemos, gracias. Él nos da, hermanos. Es una tristeza que el hispano llegue a Estados Unidos y se vuelva arrogante porque se cuelga una cadenita de oro, o se pone una esclava, o trae anillos de plata, o zapatos de marca, o ropa de marca. Mi hermano, Dios nos dio la oportunidad de llegar a este país para conocer a su Hijo Jesucristo, que nos ha cambiado y nos ha dado la riqueza de conocerlo. Dios le dice: no se te olvide que yo te doy a ti, no se te olvide que te doy yo el dinero, el cheque yo te lo doy. Hermano, es Dios quien lo hace. Es Dios quien lo hace. No te enorgullezcas, hermano. Si tienes, no te enorgullezcas. Dale gloria al Señor. Mi hermano, yo no estoy diciendo que seas y hagas lo que yo te digo. Dios nos dice en su palabra que no se nos olvide que Dios es el que nos bendice. A Israel se le olvidó. Los judíos no son ricos porque son judíos. Los judíos son ricos gracias a que Abraham fue un hombre de fe, y a causa de la obediencia de un hombre todos alcanzaron bendición. América no es lo que es porque es América. América es lo que es porque Dios ha bendecido a los hombres que fundaron este país en los principios de la palabra de Dios. América no es la crema innata del mundo, ni es la primer potencia mundial. Dios es el jefe, el patrón y el Señor y el Rey de los señores. Él es el que controla, Él es el Señor, Él es el que bendice a las naciones, y Él es el que empobrece a las naciones. Hermanos, no se nos olvide que llegamos aquí, y gracias a que hay bendición aquí, Dios nos ha bendecido a nosotros. Pero Dios prospera, pero también empobrece. Él enferma y Él cura. Él da vida y Él mata. Él es Dios, Él es el que da, Él es el que enriquece. Oh, hermanos, engrandezcamos el nombre de Dios porque Él es Dios. Dijo el Señor: no se te olvide a ti. Véase lo que dice Proverbios, hermano. Véase la palabra del Señor. Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. El Señor dice así. Aquí hay una petición de un hombre. Este hombre le está pidiendo algo al Señor. 30, verso 7. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. El peligro: no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y no blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Qué está pidiendo aquí? No me des riqueza, pero tampoco me des pobreza. Manténme del pan necesario. Hermano, dígame usted, ¿le ha faltado algo en su casa? ¿Le ha faltado pan en su casa? Al contrario, lo tiramos a veces. ¿Te ha faltado algo desde que al Señor le sirves? Por lo menos, hermanos, quizás a mí me han faltado gustos, pero nunca me ha faltado el sustento. Me ha faltado vanidades que yo quisiera tener, pero nunca Dios me ha dejado morir de hambre. Amén. Mi hermano,
a Israel se le olvidó. Quien te bendice es Dios, quien te prospera y sustenta es Dios. Pero a él se le olvidó, Israel se le olvidó eso, hermano. Que no se nos olvide nosotros, por favor, que Dios nos ha llevado a lugares altos. Dios nos ha sacado del pozo de la basura. Dios nos ha sacado del vil pecado. Dios nos ha puesto en una piedra alta. Dice la Biblia que nos puso en una roca. Dios nos puso en su Hijo Jesucristo. Gloria al Señor, mi querido hermano. Que ahora la riqueza que tenemos es a Cristo. Ahora la riqueza que tenemos es que somos salvos, hijos de Dios. Ahora la riqueza que tenemos, que nos ha librado del mundo y la esclavitud del mundo. Eso es riqueza, hermano. Mucha gente rica pero esclava. Es rica pero esclava de la avaricia y la vanidad. ¿Y cuántos ministros, hermano, el día de hoy todo lo que predican es dinero, dinero, dinero y dinero, pero nada de Jesucristo? ¿Sí o no es cierto eso? Y no va por ahí, amigo. No va por ahí. Estás equivocado. No va por ahí. ¿Qué más podemos ver? Y estoy ya terminando aquí. Véase lo que dice el versículo 8. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Cuál fue el problema de la esclavitud y de la caída de Israel? Fue de que simplemente los sacerdotes no dijeron: Dios no es así. Los que conocían la ley de Dios no la predicaron. Fueron ignorantes. Mis hermanos, ¿sabe cuál es el mayor mal en nosotros? La ignorancia. No conocer al Señor. Mi hermano, tenemos un libro sagrado, santo, tenemos la Santa Biblia. Aquí está el contenido de la sabiduría de Dios. Aquí está el libro de los libros. Aquí está la mejor filosofía, aquí está la mejor historia, aquí están los consejos más sabios, aquí está la Biblia, hermano. Es el libro sagrado. No hay que dejarlo de leer. Conozca su Biblia, conocerás a su autor. Conocerás a su autor, vas a quererlo conocer más. Hermano, es maravilloso conocer a Dios. ¿Cuál fue el problema de esta gente? No me conocieron a mí. Y por eso dice la Biblia en el versículo 11: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no os aprovecha. ¿Por qué Israel cambió a Dios por diosesillos, por vanidades? Porque no conocían a Dios. Hermano, la gente que conoce a Dios nunca lo va a dejar. Amén, mis hermanos. La gente que conoce a Dios nunca lo va a querer abandonar. ¿Por qué Job nunca abandonó a Dios? ¿Por qué José nunca abandonó a Dios? ¿Por qué Daniel nunca abandonó a Dios? ¿Por qué los hombres de la Biblia que vemos en el Antiguo Testamento nunca dejaron a Dios? Porque lo conocían. Lo conocían. Y hermanos, el hombre que conoce a Dios jamás lo va a querer dejar. Mira, hermano, yo he pasado por días complicados como usted los ha pasado, pero una cosa yo he experimentado: en los días más oscuros de mi vida, en los días más complicados de mi vida, allí, hermano, cuando busco al Señor, Dios me ha sustentado, Dios me ha levantado, Dios me ha provisto, Dios me ha ayudado, y he conocido que Él es fiel, Él es bueno, Él es misericordioso. Y ahora que lo conozco, hermano, no estoy dispuesto a dejarlo. Pero Israel dice: Israel cambió su gloria por algo que no es gloria. Israel cambió al Dios verdadero por dioses. Y usted dirá: pastor, los cristianos no se alejan de Dios. Los cristianos se alejan de Dios. Se vuelven mundanos, materialistas, perversos, se vuelven piedras de tropiezo, gente impía, gente maldita, se alargan al mundo, vienen a la iglesia cuando quieren, todavía con el descaro de largarse al mundo y se paran en la iglesia y como que nada está pasando. Así hay gente en la iglesia, hermano. Hay falsos, hay lobos impíos que vienen a la iglesia nada más a ver que pueden hacer mal. Oh, hermano, en el nombre del Señor le estoy diciendo ahorita: no cambiemos a Dios. Dios es bien, hay que servirlo, hay que amarlo, hay que obedecerlo, hay que predicarlo, hay que ser fiel, hay que seguir. Hermano, Cristo viene ya. Versículo 13, fíjese lo que dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Número 1, me dejaron a mí. Y número 2, dice así. Y número 2, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sus cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuáles fueron los 2 males de Israel? Dejaron a Dios y se pusieron a escarbar cuevas donde no retienen agua. Hermano, yo te digo a ti: la bendición viene de Dios. No lo dejes. Todo lo que hagamos fuera de Dios dice que no retiene nada.
Israel se puso a cavar cisternas rotas que no retenían agua. ¿Cuál fue el mal que hizo? Me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas que no retenían agua. Mi hermano, aunque no sea mucho, pero que tengamos la bendición de Dios. Hermanos, que están aquí ustedes en esta tarde, somos 5, somos 6, gloria a Jesucristo por eso. Que son 3, que son 4, démosle la gloria al Señor. Ay, hermanos, es que ustedes no vienen. Ay, hermanos, ustedes son infieles. Ay, hermanos. Querido hermano, Dios es quien da el crecimiento. Amén. Gloria al Señor, hermano. Hermano, yo no sé de usted los temores que haya. Escuche esto. No dejes a Dios porque Él es fuente de agua de vida. No caves para sí cisternas. O sea, no empieces a querer armar tu vida y decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy aquí, yo voy allá, me muevo por acá. Y hermano, cuando cavamos cisternas a nuestra manera, vamos a cavar cisternas rotas. Pero cuando edificamos nuestra vida en Cristo, aunque vengan tempestades, aunque vengan ríos, aunque soplen vientos, aunque vengan huracanes, aunque vengan temblores, cualquier cosa que venga, hermano, en Cristo, nada nos moverá. Amén, hermanos. Así lo dice la Biblia en Mateo capítulo 7, versículos 25 y 26. Cava, cimenta tu vida en Jesús. Ciméntala en Jesucristo. Échese un vistazo, hermano. En una ocasión estábamos, ya estoy terminando, en una ocasión estábamos ahí en el rancho de la Caja. 2 muchachos hundidos en la droga. Eran las 12 de la medianoche cuando mi pastor y yo estábamos ahí en esa casa. Teníamos una conferencia, yo traje a mi pastor y otro pastor y les dije, vamos a visitar a 2 muchachos. Y llegamos a esa casa, toqué la puerta, no me abrieron, salió una muchachita. Pero yo sabía que estaban en esa casa. Al tanto insistir, salió uno. ¿Qué pasó, pastor? No, pues te vine a visitar, pero ya es tarde. Para ti no hay noche ni hay día. Nos pasaron. Estaban 2 muchachos ahí. Destruidos, jovencitos, escúchenme. Destruidos por la droga. Hechos pedazos, sin esperanza de vida. Y ahí los 3 pastores oramos por ellos, les hablamos de Cristo. Uno se convirtió, otro no quiso nada. ¿Qué me dices de la niña aquella que salió embarazada cuando tenía apenas 13 años? Embarazada, 13 años. Y ya había sido tocada previamente. Esa es la vida, hermano, del mundo. Esa es la vida de los impíos. Esa es la vida del hombre que no tiene a Dios. Dale gloria a Dios, hermanitos jóvenes que estén en una iglesia ahorita donde se les está predicando algo que te va a ahorrar dolores de cabeza. Pon tu vida en Dios. Dios no esclaviza a nadie. Dios no explota a nadie. Dios no le quebra la vida a nadie. Dios no le hace la vida imposible a nadie. No, Dios es bueno. Dios es fiel. Hay que servirlo a Él. Yo no sé de usted, hermano, pero yo no quiero seguir los patrones que Israel siguió. Yo quiero poner mi vida, hermanos, en Dios. Yo quiero poner mi vida en las manos del Señor y no seguir estas cosas que esta nación, que este pueblo hizo insensatamente. Yo no sé de usted, hermano querido, pero yo necesito del Señor en esta tarde. Hay que tomar decisiones, hay que buscar al Señor, pedir su presencia, pedir su dirección. Usted decide. Dios es bueno. Padre, gracias. Te damos por tu palabra.